Está con nosotros don Jorge González Izquierdo, a quien lo saludo y le doy la bienvenida. Le agradezco que esté con nosotros para conversar de dos temas en realidad que están sucediendo en estos momentos. Uno es el tema de el pollo, que tanto se habla hoy, que está subiendo. También he visto titulares de que los combustibles suben. Y el otro es por qué bajan lo que tenemos en las AFP cuando parece que están a punto de autorizar el retiro del dinero de las AFP. Don Jorge, muchas gracias por atendernos. Un abrazo aquí desde Radio, desde aquí de Tacna. Le agradezco los minutos que nos da. ¿Cómo estamos? Económicamente es el momento de conversar. También sumo a esto un titular de RPP que habla que la inflación en el segundo trimestre alcanzaría el nivel más alto de los últimos 14 años y podría llegar a 7.9. Por favor, háganos una introducción de cómo estamos en el momento económico actual, don Jorge. Muy bien, muy buenos días, Fernando. Muchas gracias una vez más por tener la amabilidad de invitarme a conversar contigo y con los miles y miles de oyentes y televidentes que tienes en toda la región sur de nuestro querido país. Mira, en primer lugar, respecto a lo de la inflación, sí, efectivamente la inflación está chúcara, no está bajando, ¿no? La inflación del abril ya estaba en 7.9%, la de 12 meses, a abril estaba ya en 7.9%. Pero esa es la inflación promedio, Fernando. Lo que le importa a la gente de a pie, como tú, como yo y miles que nos están viendo y escuchando, es sobre todo la inflación de alimentos. Porque si ha subido el precio de un carro, bueno, pues si ha subido el precio de un reloj, bueno, pues, pero si ha subido el precio de los alimentos, eso sí me impacta directamente. ¿Y cuánto ha sido la inflación de alimentos nomás? Si la inflación promedio ha sido 8%, la de alimentos, ¿saben cuánto ha sido, amigo? 15%, casi el doble. Y esa inflación de alimentos nomás es la que nos golpea fuertemente nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque mientras los precios de alimentos, sobre todo, suben, nuestros sueldos, nuestros ingresos, o no suben, o si suben un poquito. Entonces nuestro poder de compra baja y con ello nuestro bienestar. Por eso es que, Fernando, se está notando mucho que el crédito de consumo a las personas, no empresas, personas, el crédito de consumo a las personas que el sistema financiero está dando, bancas, cajas municipales, cajas rurales, cooperativas de ahorro y crédito, etcétera, el crédito de consumo a las personas está así, está subiendo fuertemente, está creciendo fuertemente, porque la gente ahí encuentra un desfogue a esta situación, que los precios suben por ascensor y mis ingresos o no suben o suben por escalera. Entonces, ¿cómo lleno esta brecha? Me endeudo, pues. Entonces, la inflación está chúcara. Y yo me acuerdo que en un programa de inicio de año contigo, yo dije, esto no se va a solucionar rapidito, acuérdense, amigos, lo que les dije. Esto nos va a tomar todo este año y de repente parte del otro año en que la inflación baje a su nivel normal. ¿Cuánto es el nivel normal para nosotros? 2.7% al año de inflación. Ese es el nivel normal. Y el Banco Central ha puesto una meta de 2%. Entonces, para que la inflación haga esto y baje a nuestro nivel normal, todo este año nos va a tomar, pero facilito, y parte del próximo año. Entonces, amigos, hay que prepararse. Y lo dije en enero, febrero, y ahora lo vuelvo a repetir. Hay que prepararse porque esto no es juego, esto va para largo. Don Jorge, una contingencia ahí.
Pero si el crédito de consumo de las personas está subiendo, la gente se está endeudando. Y si la cosa, Sí, porque hay una expectativa que las cosas mejoren para poder pagar ese crédito después. Pero si las cosas sí. no mejoran, voy a Vamos a endeudarme. tener un grave problema ahí Ujú, de pago, ujú, ¿no? De morosidad. Sí, ya. claro que sí. Segundo. Segundo, oye, pero el gobierno del presidente Castillo, porque ya también le dije, amigos, acuérdense, el doctor que nos va a curar de la inflación y que tiene que hacer esto, no es el gobierno del presidente Castillo. ¿Quién es? El Banco Central de Reserva del Perú. Ese es el doctor. Pero para que me baje el dolor de cabeza mientras me curan el hígado que me produce el dolor de cabeza, el gobierno del presidente Castillo ha dictado medidas como subsidiar y sobre todo bajar impuestos, ¿se acuerdan, amigos? Selectivo al consumo a algunos combustibles y eliminación del IGB a 5 alimentos importantes, ¿se acuerdan? Y también cuando Fernando me preguntó y me dijo, ¿y tú qué opinas de eso? Yo le dije, a mí no me parece. Acuérdate, Fernando, que yo dije, prefiero las transferencias monetarias directas, y lo dije, a ollas comunes, a comedores populares, en fin. Porque pensé de que, dije, si va a haber alguna reducción de precios al consumidor, o no va a haber, o va a ser muy pequeña. Y eso se está dando, fíjate tú, meses después, se está dando en la vida real lo que yo afirmé hace meses atrás. Esto no funciona, ¿no? Esto es puro bluff, pura politiquería, es vender imagen, pero no es porque lo diga yo, amigos. Váyanse al mercado y vean, se ha caído pues el precio de los alimentos, ha bajado el precio del pan en forma importante, digamos, No, el pollo, no, la gasolina. tampoco. No, pues. Entonces, Ni no es el que pollo. alguien puede decir, oye, González Izquierdo le tiene cólera al gobierno. No soy yo, es la realidad, es la calle. Ujú. Es la calle la que está hablando ahora. Entonces, esas medidas que ha tomado lamentablemente no están dando resultados. Yo le sigo insistiendo al gobierno del presidente Castillo. Humildemente le digo, señor presidente, haga transferencias monetarias. Ayude a la gente que de verdad lo necesita con Ujú. billetito, ayudemos. ¿No? A las ollas comunes, ahí va la gente muy pobre a comer, aunque sea que se tome un desayunito y un almuercito, Ujú. pues, por lo menos 2 veces al día, pues. O los comedores populares que tú pagas tus 50 centavos o tu sol 20, su sol 50, dependiendo de la zona, y tienes derecho a mandarte un buen almuercito, pues. Ujú. Ahí hay que llegar al programa Juntos, al programa estos de pensión Sí. 65, en fin. ¿Usted está de Ahí tienes acuerdo que con llegar. bonos? Mira, si vas a poder focalizar muy bien Mm, a quién le va a llegar el bono, mm, hazlo, hazlo, hazlo. ujú, Pero no cometas el error del pasado, que por ejemplo yo mm, tenía amigos mm, que le llegaban el bono. ujú, Y ellos mismos me decían, Jorge, yo me ha llegado el bono y me río porque yo no lo necesito. ujú. Entonces, si no tienes bien focalizado, identificado a Fernando Rondinella, a Ajá. González Izquierdo y así gente que de verdad necesita, que se está muriendo de hambre o está muy enfermo, si no puedes hacer eso, no hagas el bono. Ujú. Pero si estás en condiciones de hacer eso a nivel nacional, Ajá. hazlo, hazlo, hazlo. Ahora, esa capacidad en todo el tiempo de la pandemia no la hemos tenido, ¿no? De identificar No, quién es quién dentro del ámbito de la sociedad, económicamente, básicamente, con gran informalidad que tenemos, ni la capacidad de que cada peruano tenga una cuenta, sea en el Banco de la Nación o en otro banco, para poder hacerle su transferencia en el caso sea necesario. así es. Se ha avanzado ¿Mm? desde el año Ya. 2020 hasta hoy día, mayo del 2022. Obviamente que se han hecho algunos Ujú, avances. Según el INEI, ujú, ha sacado ahora último una estadística, Fernando, el INEI dice, en el Perú, a nivel Perú, mayores de 18 para arriba, el 51% ya tiene, aunque sea una cuenta bancaria. ya. El 51% de la población de 18 años para arriba
ya tiene una cuenta bancaria. Obviamente que es mayoritariamente en el Banco de la Nación. Claro. ¿Se acuerdan esa norma que sacaron? Que incluso al que nacía ya le iban a abrir una cuenta en el Banco de la Nación. Sí. Bueno, es mayor, pero bueno, ya estamos avanzando. Claro, ¿no? uno Estamos puede hoy abrir hasta en un banco privado una cuenta. El tema es que el Estado sepa que tienes esa cuenta. Claro. ¿No? En el caso del Banco de la Nación, ahí sí saben, porque el Banco de la Nación avisa, ¿no? Sí, eso sería en el caso de bonos y transferencias a ollas comunes y fortalecer juntos y pensión 65, mayor pobreza, mayor inflación, mayor pobreza y más gente que tiene necesidad de comer. Claro, porque mira, Ahí no es está el broma, tema. Fernando. Yo voy al mercado, yo hago mi mercado, cada 3 días, cada 4 días, y a mí me golpea. No han subido los precios. Claro que han subido los precios. El que dice que no han subido y han bajado está mintiendo. Han subido los precios. Y eso va a golpear la economía. Ahora, ¿qué podemos adicionar a esto? Porque la gasolina también sube. Y eso es tema de transporte. Entonces, acá con mayor razón, Fernando, es el tema de las transferencias monetarias. Yo me opongo a que estén bajando los precios artificialmente. ¿Sabes por qué, Fernando? Ya. Porque induces a que se consuma más de eso. Por ejemplo, hoy día el mundo está en desincentivar el consumo de combustibles fósiles, es decir, combustibles que contaminan mucho. Si tú bajas el precio de los combustibles en el Perú, acá básicamente son los combustibles que contaminan mucho. Petróleo. Si tú bajas el precio, la cantidad demandada, comprada, consumida va a ser mayor, pues. Entonces no debes actuar a través de los precios, debes actuar a través de darle los recursos a la gente que de verdad lo necesita, mientras le damos tiempo al Banco Central para que haga bien su trabajo y consiga que la inflación regrese a su nivel normal. Y no deberíamos tomar políticas como en otros países para favorecer o apoyar la generación de energías naturales y darles beneficios para que hagan esas inversiones. Acá, por ejemplo, tenemos plantas fotovoltaicas en Tacna, en Moquegua, que se suman al interconectado, pero han quedado ahí. ¿Por qué no tener más de estas para bajar también el tema, no solamente el tema de contaminación, sino energías renovables y que pueda ser de repente más barata? Totalmente de acuerdo, Fernando. En el Perú tenemos 2 fuentes muy baratas, digamos, de generación de energía. Las hidroeléctricas, porque en el Perú tenemos mucha caída, a lo largo y ancho del país, muchas caídas de agua que hay que aprovechar. La hidroeléctrica, que es de muy bajo costo, costo de generar energía, exacto, no de construcción. Las hidroeléctricas y estas tecnologías nuevas, pues aprovechando el sol, aprovechando la fuerza del viento. Yo creo que ahí debe subsidiarse, pero lamentablemente, Fernando, estos comentarios que estamos hablando se vienen haciendo ya hace muchos años y no pasa mayor cosa, Fernando. Le entra a los políticos de turno, les entra por esta oreja y les sale por la otra oreja, no le dan mayor importancia. Fernando. Ahora, ¿en qué nivel de informalidad estamos actualmente en el país? Ha subido la informalidad laboral, ha subido 5 puntos porcentuales. Estábamos en 72, hoy día, antes de la pandemia. Después de la pandemia estamos en 77. De informalidad laboral. Total, sí. Ya. Y la informalidad empresarial ya está rondando el 80%. Ay. Empresarial. Y mientras más se golpee la economía, más van a subir esos puntos. Claro. Don Jorge, ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Quiénes se han beneficiado con esas exoneraciones de impuestos que no están llegando a la canasta básica, a la compra de nosotros en los mercados, el pollo, la harina? Básicamente son los intermediarios que de pobres no tienen nada, pues, Fernando. Eso es cuando se dio el debate del Faisán, recuerdo, ¿no es cierto? Se cambió y se dio. Sí. ¿Pero qué? ¿Son las empresas? Claro.
¿Y por qué no Son baja? empresas, pues son empresas que están en la cadena de intermediación. Ya. Ellas son las que están beneficiándose de eso, lamentablemente. Y nosotros no. No, pues no somos no nos llega, o muy poquito o no nos Mm, llega, pues ujú. entonces, ahora también hay que decirlo, y hay que decirlo, Fernando, y también conversamos en tu programa, que si la bajada de la Mm, exoneración del IGB o la bajada del selectivo al consumo en 90% que hizo el gobierno, ujú. es una medida de una vez por todas, o sea, haz esto y ahí se queda. Ya. Pero si en el mundo el precio del petróleo y los combustibles y el precio de los alimentos en el mundo sigue subiendo, Ujú. sigue subiendo, sigue subiendo, esta medida, su efecto va a perder potencia, va a perder efecto y ligerito vamos a ver otra vez subir los precios Ujú. internamente, porque en el mundo han seguido subiendo, Ujú. ¿me entienden? Sí, sí, sí. Porque bajar impuestos es una sola vez nomás el efecto. Ya eliminé el IGB, ya qué más puedo hacer, pues. Ujú. Entonces, pero si en el mundo los precios siguen subiendo de los alimentos, Ya. va a llegar el momento en que los precios lo vuelven a igualar y lo superan. También hay que decir que ese efecto también está presente. Desde el gobierno se dice que el problema es el siguiente: la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, ese es el principal efecto, y que no cambiamos la constitución. La guerra Rusia-Ucrania agudizó, porque la inflación, amigos, la inflación, Fernando, viene desde el año 2021. Ujú. 2021. 2021. ¿Saben cuánto fue la inflación a diciembre del 2021? Ujú. La inflación a diciembre del 2021, se lo va a decir exactamente, fue 6.43%. Alta, alta, alta. Y esa inflación de 6.43 en el 2021 fue producida por dos efectos. La inflación mundial Ujú. como consecuencia de los efectos del COVID, Ujú. de la pandemia, y el aumento en el precio del dólar. Acuérdense, amigos, que llegó a 4 soles 10, Ya. el aumento en el precio del dólar producido por la inestabilidad provocada por el gobierno del presidente Castillo. Ya. Dos efectos. Luego, a inicio de este año, Ujú. viene la guerra Rusia-Ucrania, que Ujú. hace aumentar el primer efecto, la inflación mundial. Ujú. Y en el caso segundo del dólar, gran parte de este periodo ha Ujú. bajado, aún cuando ahora último está volviendo a repuntar. Ujú. Entonces, hoy día se dice, la guerra Rusia-Ucrania lo que ha hecho es pegarle un empujón mayor a el aumento de precios de Ujú. combustibles, energía y alimentos. Y eso así hay que ponerlo Ujú. clarito. Y lo segundo, que para remediar eso hay que cambiar la constitución. No, pues es una barbaridad sin nombre. Ujú. Los que dicen eso no tienen la menor idea de la ciencia económica. Ujú. Ahora, el gobierno pudo haber estado preparado de lo que venía de Europa hacia Perú, con los precios que podrían verse afectados, pudo haber tomado medidas adelantadas con respecto a este tema. Me viene a la No, cabeza el tema de muy los difícil, fertilizantes, por Fernando. ejemplo. Muy difícil, Fernando. Ujú. Muy difícil porque esta coyuntura no Ujú. tiene ni 2 años. Ya. Y en 2 años, por ejemplo, en el caso de los fertilizantes, Ya. en 2 años, año y medio, un año no vas a montar una planta de fertilizantes acá en el Perú, pues, ¿no? Ujú. Entonces, Pero, por en ese ejemplo, caso, compras adelantadas y otros. bueno, pero ¿quién iba a imaginarse, pues, Fernando, por ejemplo, que Rusia va a invadir Ucrania? Claro que había gente que lo decía, pero Sí. el Ujú. consenso era de que no se iba a atrever a hacerlo y se atrevió, pues, ¿no? Ujú. Pero esas son cosas ya que te escapan de las Ya, manos. entonces el tema es la respuesta que se tiene que dar ya cuando sucede esto. Así es. Y Que la... para mí es transferencias monetarias a la Ya, gente que lo necesita, no ajá. bajar precios, porque eso le llega al rico, al de la clase media, al pobre y al muy pobre, no llega a todos. Y Ujú. eso no se necesita. Sí, además teniendo 77 de informalidad laboral y 80 de empresarial. Así es. Ujú. Tenemos que ir a los que están en ese lado a ayudarlos porque
hoy, ¿quién se va a volver a formarle en esa situación económica? Nadie. Muy difícil, pues. Y mira, Fernando, por eso es que estas liberaciones que siguen dando de AFP, Ajá. de CTS, le llega a esa minoría de trabajadores formales. A la gran mayoría de informales no le llega nada porque no tienen Ajá. directamente no le llega nada porque no tienen CTS Ajá. ni tienen AFP. Ajá. Alta y media, digamos, están en ese rubro, Ah, y sí. los que puedan ser de los que están en la informalidad ya tuvieron la posibilidad de sacar porque no estaban aportando, y se dieron ventanas para que sacaran sus recursos y ya lo sacaron, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la media va a ser quizás la que saque, y vaya a Por eso, ejemplo, pero el esto, efecto es básicamente, vayamos a las clases bajas. ¿Y qué es lo que se va? Ahí no se llega con esto del SFP. no se llega directamente, no se ¿Y, llega con y esto, por qué Fernando. las AFP están informando de que nuestros fondos se están yendo al suelo? Ah, esa es otra cosa. Mira, Fernando, no es la primera vez que pasa en el Perú. Yo me acuerdo que hace años conversamos también contigo porque pasó algo similar. Ujú, Lo que sucede, Fernando, es lo siguiente. Mira, las AFPs, voy a poner como un ejemplito. No es que sea así, pero lo voy a poner como un ujú, ejemplito para que todo el mundo lo entienda fácilmente. Supongamos que las AFPs, todas, manejan 100 soles. ¿Ya? 100 soles. ujú, ¿Quién le ha dado esos 100 soles? Nosotros, los trabajadores formales, le hemos dado esos 100 soles. ujú, ¿Ya? Entonces las AFP tienen esos 100 solcitos, que no es de la AFP, es de de nosotros. nosotros los Ujú, trabajadores. Pero ellos, su responsabilidad es invertirlo en el Perú y en el extranjero para generarle la mayor rentabilidad posible. Cosa que mis ahorros, los ahorros de los trabajadores crezcan por la rentabilidad que le ujú, sacan a esa plata. Muy bien. Hoy día, cuando digo hoy día es hace algunos años, desde algunos años atrás. Hoy día, las AFPs invierten en el Perú, ¿no? Un poco más del 50% de esos 100 soles. Supongamos que invierten en el Perú 51 soles. Y los 49 restantes los invierten en el extranjero. Así es, más o menos, ¿ya? Pero básicamente esas inversiones están en acciones, en bonos, no en papeles financieros, básicamente, no el 100%, pero básicamente están ahí, sobre todo en el extranjero. Muy bien. ¿Y qué ha pasado? Que por justamente el problema de la inflación que está azotando a Estados Unidos, porque es así, azotando a Estados Unidos, los problemas geopolíticos producidos por la guerra Rusia-Ucrania, los problemas económicos producidos por la guerra Rusia-Ucrania, todo eso junto ha hecho que los mercados financieros mundiales bajen fuertemente. Y los mercados financieros peruanos normalmente, no siempre, pero normalmente lo siguen. Por ejemplo, ayer bajó fuerte el mercado financiero de Estados Unidos que se llama Wall Street, no el de la, Nueva York. la bolsa. Fuerte Ujú, bajó. ujú, Y la bolsa de valores de Lima bajó también fuerte. ujú, O sea, normalmente lo sigue, no siempre, pero ujú, normalmente lo sigue. Entonces, cuando bajan, las inversiones que tú has hecho ujú. bajan de valor, pues, Fernando. Por ejemplo, amigo, una AFP ha comprado la acción de Netflix. Ya. La compró cuando valía $10, ¿no? Y en los últimos meses, ¿no? Ujú, Esa acción de $10 bajó a $4. ¿Ha bajado de valor o no? ujú. Sí. Y eso se refleja en los balances de ustedes, amigos, que les llega a su casa. Esa bajada se refleja ahí. Entonces, ¿por qué está bajando mi fondo, mi platita, mis ahorros? ¿Por qué se están reduciendo en 100 soles, 500 soles, 1000 soles, etcétera? ¿Por qué? Básicamente por esta movida hacia abajo de las bolsas
afuera y adentro, de los dos, porque guardan cierta correlación, una correlación fuerte. Entonces, oye, y me voy a quedar ahí. La experiencia pasada en el Perú te dicen de que eso con el tiempo lo recuperas. Pero obviamente, Fernando, esto ha caído en un momento malísimo, que es que ya va a salir el tema del retiro. Ahora, y obviamente, don Jorge, la gente va a ir en tropel a sacar eso, ¿no? Claro. Está asustada. Ahora, yo siento que, porque viene AFP y viene CTS, es lo que dicen, pero yo siento que el peruano, lo que yo siento, va por la AFP pero no va por la CTS, como que dice, la AFP no me importa, yo voy a trabajar hasta que me muera, pero la CTS es por si me despiden, me quedo en el aire, tengo para hasta que encuentre la siguiente chamba, como que no toca la CTS. Fernando, no, sí lo ha estado tocando y fuerte. Un último reporte de la Superintendencia de Banca y Seguros dice que los depósitos del CTS, mira, Fernando, ¡juás! Han bajado fuertemente los depósitos del CTS en el sistema financiero. Sí, la gente va por los dos. Va por los dos la gente. Lo que yo le recomiendo a las personas que sacan su platita de CTS o de AFP, que lo pongan en otra institución financiera de su confianza, de su elección, pero lo mantengan como ahorro. O si tienen un emprendimiento como una inversión. Claro. No me voy a comprar un televisor para ver el mundial. Claro, o como una inversión. Sobre todo a los jóvenes que nos están viendo, muchachos, chicos, chicas, no saquen para irse pues, a Cancún 7, 10 días. No hagan eso, porque ese es pan hoy día y hambre mañana. No hagan eso. Entonces, si yo saco esa platita y la pongo como ahorro en otra institución financiera que me da confianza, bien. O lo convierto en un emprendimiento que es una inversión, bien. O también una inversión es, o hago un posgrado en mi carrera, en mi profesión, o saco un diplomado que me va a aumentar mi capacidad de encontrar trabajo mañana. Ahí también hagan eso. Eso también es inversión. Invertir en uno. Así es, se llama invertir en capital humano. O invierto en capital físico, máquinas, equipos, o invierto en capital humano, que es mi educación. Además, don Jorge, de lo que ha recomendado usted del tema de las transferencias monetarias a los comedores, a las ollas comunes, juntos, pensión, bono, ¿qué le recomendaría al gobierno hacer? Eso. Solo eso, es esa parte, nada más. Sí, transferencias monetarias es lo que... Ese sería lo que tendría que el gobierno para aplacar este tema. Sí. Pero ya lamentablemente se fue por el lado de bajar impuestos, subsidiar. Pero puede corregir ahora. No, porque ya ahí se está gastando la plata, pues, lamentablemente. ¿Y cómo está la caja fiscal? No, la caja fiscal está bien, sí, no está mala. O sea, pero tiene miren, amigos, el Perú, el gobierno del Perú o el Estado peruano no está aguja. Nada, así. Ni con la pandemia. Como están los otros países. Acá nomás cerquita, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, México, están aguja. Nosotros no. Ya. Entonces, eso se llama tener espacio fiscal. Ya, pero hay cierto espacio ahí hay fiscal, que tomar buenas decisiones, entonces. O sea, teniendo ese... Ya, perfecto. Eso me queda claro, entonces, porque había la versión de que no hay dinero, no hay plata, ya estamos en quiebra. No, quien dice eso está exagerando. Don Jorge, ¿y el efecto de la paralización de las bambas, el efecto de que proyectos mineros no se desarrollen? Mira, Fernando, amigos, les voy a dar las cifras que acaba de sacar el INEGI el 15, o sea, el domingo. Ahorita, estamos jueves, ¿no? Bueno, el domingo. Y el INEGI son cifras oficiales. ¿Cuánto creció la minería, solo la minería, en marzo de este año? ¿Cuánto creció la minería en marzo? Que es el último mes que se saca, no se ha sacado. Porque acá en el Perú hay un desfase de 2 meses. Entonces, ¿cuánto creció la minería en marzo nomás? Menos 3.21, no creció, se achicó la minería. ¿Menos 3?
2.21. ¿Y cuánto creció en febrero, Fernando? Menos 2.08. Entonces ya lleva 2 meses seguidos la minería, febrero y marzo, creciendo negativo, desaprovechando que los precios están por los cielos del cobre, de la plata, del oro, del zinc, están por los cielos. Y acá la minería se está encogiendo. ¿Y sabes por qué, Fernando? A eso iba. ¿Por qué? No es el único factor, ¿eh? Hay otros. Pero para mí el principal es esta inestabilidad política y social que estamos viendo en los últimos meses en el Perú, Fernando. O sea, lo que le pasa a la mina, a las Bambas, lo que le pasa a Cuajone. A Cuajone. ¿Ah? A Cuajone también. Claro, lo que les pasa a todos ellos, eso está golpeando fuerte. Perfecto. Don Jorge, me hace una pregunta un oyente y me dice que le pregunte si aquí en el Perú existen monopolios y oligopolios. Sí, claro, claro que existen, claro. ¿Cómo? Yo le llamo imperfecciones. Los mercados en el Perú, varios mercados tienen imperfecciones importantes. No sé. ¿Cómo cuáles? ¿El de la leche es uno de ellos? Mira, acá hay que tener mucho cuidado, porque claro, si tú agarras un libro de texto de microeconomía, si hay algún estudiante o colega mío que nos está viendo, si tú agarras un libro de texto de microeconomía, te define monopolio como un vendedor, o monopsonio como un solo comprador. O sea, si hay un solo vendedor o un solo comprador de un bien o servicio, se dice ese monopolista. Esa es la definición del libro. Pero en la vida real, no, se da lo que se llama competencia monopolística. No hay necesidad, no es necesario que tengas uno para que definas o monopolio o monopsonio. Si lo hay, con mayor razón lo vas a definir. Pero puede haber varios también, en la medida que ellos puedan poner el precio que ellos consideren conveniente. O sea, cuando tú manejas tu precio, tú tienes cierto poder de monopolio o de monopsonio. Entonces, en la vida real, no necesariamente es que, como dice la pizarra, como dice el libro, texto, 1-1 para que haya monopolio o monopsonio. No. En la vida real puede haber varios que tengan ese poder de fijar un precio mayor y restringir cantidad. El monopolio te hace daño, Fernando, a nosotros los consumidores, porque cobra más y produce menos. Ahí nos golpea. O para que me entienda la gente en fácil. Me venden menos y me cobran más. Pues, o sea, compro menos y pago más caro. Ese es el monopolio. ¿Y quién lo controla? El Estado tiene que ser, ¿a través de quién? De los organismos reguladores. Por ejemplo, Indecopi. Otro ejemplo, Ocitel, en todo lo que sea telefonía. O Sinermin, en todo lo que sea electricidad e energía. Y así, los organismos, Ocitran, en todo lo que tenga que ver con el transporte. Así es. Entonces, esos son los organismos. Por eso se llaman organismos reguladores, para que cuando detecten estas imperfecciones, intervengan. Ya. Y le digan, oye, ven, tú estás cobrando masa, a ver, ¿por qué? A ver, demuéstrame. ¿Y están haciendo eso? Yo creo que en forma deficiente, Fernando, deficiente. Yo creo que hay que empoderar más a estos organismos reguladores. Por ejemplo, Fernando, yo no estoy de acuerdo que un organismo regulador como el Indecopi dependa de un ministerio. ¿Sabes por qué? Porque el poder político se mete ahí. El organismo regulador tiene que ser independiente del poder político para que haga su chamba. ¿Por qué? Porque si detecta que una empresa está ejerciendo un cierto poder monopólico en el mercado de manejo de precios y cantidades,
Entonces, Indecopi debe decir, oye, ven, ya te detecté, ya me di cuenta, te voy a caer. Pero si ese es un grupo económico grandazo, va donde el presidente o donde el ministro hace su lobby, sus encuadres, y lo llaman al jefe de Indecopi y le dice, no te metas ahí. Entonces, para evitar eso, saca a Indecopi de los ministerios, del poder político, y dale un rango de autonomía para que no le responda a nadie. Nadie pueda venir a decirle, haz esto, no hagas esto. Y no solo Indecopi, a los otros organismos también reguladores, hay que estudiar bien ese tema, a ver si también les da cierta autonomía o total autonomía para que no respondas al poder político que con este gobierno estamos viendo cómo se maneja y con anteriores gobiernos también. Poder político vinculado también a la corrupción, porque, o sea, a los lobbies, porque también desde el Congreso te pueden cambiar normas, te pueden cambiar funcionarios. Veamos SUNEDU, veamos SUTRAM, veamos ¿no? la designación política de un jefe de Indecopi, etcétera, o cualquier otra institución. O sea, tienen que tener cierta independencia, incluido la SUNAFIL, por ejemplo, ¿no? Sí, mira, Fernando, si hoy en el Perú, mayo del 2022, ¿no? Jueves 19 de mayo del 2022, le preguntan a González Izquierdo, ¿cuál es la principal deficiencia que tiene el Estado peruano? O en general la sociedad peruana. ¿Sabes qué respondería yo, Fernando? ¿Qué? La tremenda debilidad de las instituciones que tenemos. La tremenda debilidad de las instituciones que tenemos. Mira, Fernando, miren, amigos, lo que ha pasado ayer o antes de ayer. Algo indignante que a mí me ha indignado. Le dieron libertad total a dos jóvenes que confesamente habían dicho, hemos matado y descuartizado a una chica. Lo aceptaron y lo firmaron. Y ayer les han dado libertad total. ¿Cómo? Dirán ustedes, oye, ¿qué estás hablando, González Izquierdo? Así, amigos, así. Es como si yo dijera, yo he matado a Peter Pitach. Y digo, yo lo confieso, yo lo maté y lo maté así, asá. Su cabeza la puse acá, su tronco y sus piernas la puse y la tiré al mar. Yo mismo he sido, yo solito lo he hecho, ya. Y pasan los meses, amigos, del Poder Judicial me da libertad. Oye, ¿qué cosa? Eso se llama debilidad de instituciones. Sí. Con instituciones así, amigos, no llegamos muy lejos, discúlpenme que se lo diga. No, y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. O sea, el mensaje que se manda es ese, ¿no? Instituciones débiles, deficientes, y que no se hace nada para corregirlas. Un ejemplo, no me ha marcado usted Poder Judicial, se podría hablar de Fiscalía, de Ministerios, se podría hablar de cada una de las instituciones que muestran esas debilidades hacia la ciudadanía, hacia la comunidad, ¿no? Congreso también. Sí, Congreso evaluamos solo presidente y evaluamos solo Congreso, pero si evaluaríamos todo, incluida prensa, le voy a decir, ¿no? Estaríamos en esas circunstancias. Gobiernos regionales, gobiernos municipales. Tiene toda la razón. Don Jorge, gracias por acompañarnos. Le dejo un abrazo acá desde Tacna. Un abrazazo, Fernando, a ti y a todos los miles. He tomado nota de cada una de las intervenciones suyas para la próxima, para tenerla bien en cuenta. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga a todos nosotros. Gracias, don Jorge. Muy bien, don Jorge González Izquierdo.